Píldoras de Educación, episodio 32. Time for Change. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, qué alegría volver después de las vacaciones. Bienvenidos a un episodio más, a una temporada más de Píldoras de Educación. Comienza la tercera temporada. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando se me ocurrió esta loca idea de hacer un podcast? Si no me va a escuchar nadie, decía yo. Bueno, pues en estos 2 años, gracias a profes inquietos como vosotros, que queréis salir de esa zona de confort y darles a vuestros alumnos la educación que merecen, pues aquí estoy, haciendo este podcast después de 3 nominaciones bajo el brazo a los Latin Podcast Awards, que por cierto todavía no se han celebrado, ya os contaré. Pero lo que es más importante es vuestro cariño y vuestro feedback, que os gusta y que sea de utilidad, que todo esto que hablo le pueda servir a alguno de vosotros. Eso es lo realmente importante. Para mí es una auténtica gozada cuando recibo vuestros mensajes diciéndome pues que os gusta el podcast o incluso pidiéndome consejos sobre algunos temas, y si solo soy otro maestro, ¿no? Poniendo pública su opinión y compartiendo mis experiencias. Terminé la segunda temporada dándoos las gracias y así comienzo la tercera. Muchas gracias de corazón, porque sin vosotros ni hay píldoras ni hay educación. Espero que me acompañes un curso más en este podcast en el que tendremos más invitados, tendremos nuevos contenidos y algunas novedades, ya os contaré, para animarnos a dar pequeños pasos hacia la transformación de nuestras aulas, de nuestros centros. Espero que hayas tenido un verano genial y que hayas recargado las pilas para empezar el curso con fuerzas renovadas y sobre todo con ganas de hacer protagonistas a tus alumnos. Particularmente he tenido un verano fantástico, porque he disfrutado de mi tiempo libre, del tiempo con mis hijos, con mi mujer, y además me ha dado tiempo de trabajar en nuevos proyectos personales, casi todos en formato podcast, de momento. Hay más cosas en la mente, pero bueno, que ahora solo salen a la luz los podcasts. Y es que, aparte de planificar la tercera temporada de Píldoras de Educación, el podcast que estás escuchando, he arrancado 2 podcasts más. G Suite Edu Podcast, dentro del proyecto de Google Innovator, junto con José David Pérez, y que publicamos el primer episodio el pasado 26 de agosto. En ese primer episodio te contamos cómo comenzar el curso con tu entorno G Suite limpio y ordenado, y más cosillas. Estamos realmente contentos de la repercusión que ha tenido el podcast antes incluso de sacar episodios. Así que vamos a darlo todo en este nuevo proyecto que nos hace tanta ilusión. Si no lo has escuchado ya, ve a tu aplicación de podcast favorita y busca G Suite Edu Podcast y bueno, pues suscríbete. El otro podcast que he lanzado, del cual llevo ya publicados 2 episodios, o 3 o 4, ¿no? Depende de cuando estés escuchando esto, no es de educación. En él hablo de productividad y de cómo la tecnología me ayuda a organizarme día a día. Un podcast diferente, no necesariamente para profes, pero bueno, yo soy profe y te cuento mi sistema de productividad, entonces a lo mejor, bueno, pues algo te puede valer. En el podcast Beta Permanente, que así se llama, os abro una ventana, pues una ventanita, ¿no? Para que veáis cómo gestiono mi tiempo, mis proyectos, dispositivos y aplicaciones que uso y que me ayudan a ser más productivo. Y en definitiva, cualquier cosa que me haga ganarle unos minutillos a mis ajetreados días. Si crees que te puede interesar, pues busca Beta Permanente y nada, y prueba a ver si te puede ser de utilidad.
Así que, como veis, este curso voy a hablar mucho. Píldora de educación con David. Acabamos de comenzar un nuevo curso y con él, pues los docentes tenemos renovados ánimos, o eso espero, y pilas cargadas. Para nosotros es, pues, el año nuevo, porque es realmente cuando empieza algo, ¿no? Cuando comenzamos algo nuevo. El verano para nosotros supone una sensación de ruptura y vuelta a empezar, que más que cuando llega el fin de año natural. Por ello, es el momento de plantearnos nuevas metas y nuevos propósitos para que este curso sigamos contribuyendo a ese cambio que le debemos dar a nuestra educación. No voy a hablar del establecimiento de objetivos ahora, eso pues lo dejo para el episodio 3 de Beta Permanente, un poquito de spam. Pero sí que voy a hablar de cambio, por qué debemos cambiar, si es que no lo hemos hecho ya, y algunos aspectos que, bajo mi punto de vista, debemos tener en cuenta a la hora de afrontar este nuevo e ilusionante curso. Pero en el episodio de hoy no solo me oiréis a mí. He recopilado la opinión de algunos docentes más, tanto de aquí, de España, como de otros países, para que nos cuenten su punto de vista de por qué es necesario este cambio. Las opiniones de los profes que han querido colaborar desde fuera de España se trata de docentes que tienen podcast de éxito, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, muchos de ellos viven de sus podcasts. En España, bueno, pues nos queda un poco para que eso se haga realidad. Fíjate, yo tengo 3 podcasts y es que no hay forma, ¿eh? Aparte de bromas, ellos amablemente han querido colaborar en Píldoras de Educación, lo que para mí es un honor y un privilegio. Al igual que es otro auténtico honor contar con la opinión de grandes profes, producto nacional, que también me han dejado su aportación y se lo agradezco muchísimo. Los audios de los podcasters de fuera de España están en inglés, así que lo que haré será dejar el audio original para aquellos que entendáis inglés y a continuación pues resumiré un poco no, sus palabras, lo transcribiré. Disculpad la traducción a aquellos que lo entendáis, pues no soy intérprete, así que, bueno, sí sé inglés, pero, bueno, no soy intérprete, que no es lo mismo. Lo haré lo mejor posible. Espero que no quede excesivamente largo el episodio, que, como alguno me decís, ya no sabéis cómo alargar el paseo del perro para escuchar el episodio. Pues bueno, nada, vamos a empezar a escuchar las colaboraciones y las opiniones sobre por qué debemos acometer un cambio en educación. Vamos a escuchar primero a Michael Hernández. Michael Hernández desde Los Ángeles, Estados Unidos. Michael es docente, autor de varios libros y conferenciante. Es Apple Distinguished Educator y Google Innovator. Tiene un podcast llamado Change the Narrative, donde reflexiona sobre innovación en educación por los sitios por donde viaje, por todo el mundo. The question of why we need to change education is an important one. So for so long, educators and parents, and even universities, have held on to this idea that a traditional education is the only one that can be rigorous and good, meaning that we've taught basically the same way for over 100 years. But the problem is that the world has changed a lot and continues to change more rapidly every day. We need to redefine what we mean by the term education. So instead of memorization of facts and a teacher-centered classroom that privileges compliance, we need to change to a student-centered classroom that privileges inquiry and collaboration. I think the purpose of education is to help our students learn how to learn. The world evolves rapidly, and we really need to make sure that our kids can adapt and keep up with that change. That means that being able to find information as well as job skills that need to be successful is really paramount. We see what happens when people don't adapt well. In Europe and North America, there's a lot of conflict and anxiety because of immigration, and as the economies of the world rapidly change, those who have a fixed mindset or don't have the skills to adapt are often left behind economically. And so in both of those cases, it can lead to political unrest, racism, and conflict. I really think that we as educators need to do a better job at helping our students learn to manage change, learn how to adapt, and keep learning throughout their lives, not stop once they've graduated from high school or college. I also think that there's been this really big disconnect between how schools operate and how students live their lives at home in the real world. So when teachers ban technology and don't teach students how to productively use social media, for example, it can create a situation where teachers lose credibility in the eyes of students. And this is dangerous because it can feed into that mindset that we have in the U.S.,
where there's this distrust of experts and the scientific method and even of facts themselves. So I guess what I'm saying is that this idea of change in education isn't just a trend or a temporary phase. It's a fundamental challenge that we have to face if we care about the future success of our students and also our democracies. Michael considera relevante hacernos esta pregunta, ya que durante mucho tiempo docentes, padres y otras instituciones se han aferrado a la idea de que la educación tradicional es la única que puede ser rigurosa y buena para nuestros alumnos. Pero llevamos así más de 100 años. El mundo ha cambiado mucho y lo sigue haciendo muy rápido cada día. Debemos redefinir el término educación. No se trata de memorizar hechos ni de una clase centrada en el profesor en la cual se favorece la obediencia. Tenemos que cambiar a una clase centrada en el alumno que favorezca la investigación y la colaboración. La finalidad de la educación es ayudar a nuestros alumnos a aprender a aprender. El mundo evoluciona muy rápido y debemos asegurarnos que nuestros niños se adapten a esos cambios. Esto significa que es fundamental ser capaces de encontrar la información necesaria y las habilidades para encontrar un trabajo y tener éxito. Ya vemos lo que ocurre cuando la gente no se adapta bien. En Europa y América del Norte hay muchos conflictos a causa de la inmigración y viendo cómo la economía en el mundo cambia rápidamente. Aquellos que tienen una mentalidad fija o no tienen las habilidades necesarias para adaptarse, normalmente se quedan atrás económicamente. Y esto lleva a un malestar político, a racismo y a todo tipo de conflictos. Los docentes debemos intentar hacer una mejor labor en enseñarles a nuestros alumnos a gestionar el cambio, a aprender a adaptarse y a aprender a lo largo de la vida, no parar una vez se han graduado. Hay también una gran desconexión entre cómo las escuelas funcionan y cómo viven nuestros alumnos sus vidas en sus casas, en el mundo real. Por ejemplo, cuando los profesores trabajan con tecnología, pero no les enseñan a cómo ser productivos con las redes sociales, por ejemplo, pueden crear una situación en la que el profesor pierde credibilidad ante los ojos de los alumnos. Y esto es peligroso porque alimenta esta mentalidad que tenemos en Estados Unidos en la que hay una desconfianza en los expertos y en el método científico, incluso en los hechos mismos. Esta idea de cambio en educación no es una moda o algo temporal. Es un reto fundamental que debemos afrontar si nos importa el éxito futuro de nuestros alumnos y también la democracia. Jon Sowash es experto en introducción de tecnología en el aula y profesor de ciencias en secundaria. Tiene un podcast y un libro con el mismo nombre, The Chromebook Classroom. Es formador certificado de Google y Google Innovator también. Vamos a escucharlo. David, thank you for the opportunity to connect with your listeners. Hello, everyone. My name is Jon Sowash. I am the creator of the Chromebook Classroom podcast, and for about 10 years, I've been helping teachers use technology in meaningful ways. There's a lot of technology in schools and a lot of different ideas and strategies for using that technology, and not all of them are created equal. My goal, and what I hope all teachers will do, is to carefully consider the tools that are available to them and pick the best ones, whether it's paper or an iPad or something in between, to help your students learn and become productive citizens and kind, caring people. He estado ayudando a profesores durante 10 años a usar la tecnología con sentido en las aulas. Hay mucha tecnología en los centros y muchas ideas y estrategias sobre cómo usar esa tecnología y no todas son iguales. Mi objetivo y lo que espero que todos los profesores hagan es considerar cuidadosamente las herramientas que hay disponibles y elegir las mejores, sea en papel o iPad o algo por el estilo, para ayudar a los alumnos a que sean ciudadanos productivos y más amables. La verdad es que no sé si John me ha contestado a la pregunta que le hice, pero bueno, nos vale para poner la educación de hoy en día en el contexto también de la tecnología, que es lo que hay. Jen Giffen es asesora en alfabetización digital en el distrito escolar de York, en Canadá. Es Google Certified Educator, Trainer e Innovator. Además es Apple Teacher y Microsoft Innovate Educator. También tiene un podcast llamado Sucks and Gifts junto a su compañera Kim, a la que escucharemos también después. What I think we need to change in education are the Carnegie units. This idea that students complete a grade and learn all the skills in a school calendar year. I think that's a little bit crazy because we all develop differently. I think there's some students who can move ahead a lot faster. I think there's some students who need a little bit more time. My favorite analogy of this is Salman Khan in one of his TED Talks. He was explaining
how, if you were teaching your child to ride a bike and they got to about 60% good at riding a bike, you wouldn't suddenly take the bike from them and then hand them a unicycle. We would expect mastery. We would expect them to do really well in one before we put them on something else where they might harm themselves or they might get discouraged, etc. I just really think that that's the change I would like to see in education. It really speaks to the idea of personalized learning. As for solutions, there's a lot of them, and none of them are easy. They cost a lot of money, but I certainly think it's worth the time and investment for our students. Lo que tenemos que cambiar en la educación es la idea que los alumnos aprenden todo lo que queremos y desarrollan sus habilidades a la vez durante el curso escolar. Esto es un poco locura porque todos nos desarrollamos de una manera distinta. Hay alumnos que pueden avanzar más rápido y otros que necesitarán más tiempo. Una buena analogía sobre esto es la de Shal McCann en una de sus conferencias TED, en la que explicaba que si estás enseñando a un niño a montar en bici y alcanza un nivel de un 60%, de repente no le quitarías la bici y se la cambiarías por un monociclo, por ejemplo. Deberíamos esperar a que domine completamente una de ellas antes de darle el otro. De la otra forma, se pueden hacer daño o desanimarse. Ese es el cambio que me gustaría ver en educación, la idea de una educación personalizada. Puede costar dinero, pero merece la pena este cambio para nuestros alumnos. Os dejaré en las notas del episodio en píldorasdeeducación.com tanto las páginas web de los intervinientes en el podcast como algunas de las cosas que mencionan, como por ejemplo la conferencia TED de Shal McCann, que no podéis dejar de ver. Kim Pulchuk es la compañera de podcast de Jen en Shooks and Gifts. También es asesora en alfabetización digital en el área de Ontario, Canadá, conferenciante y Google Certified Educator, Trainer e Innovator. I think we need to make a change in education because educators today are not given enough opportunities to observe other teachers. I think somehow we have to figure out a way so that experienced teachers, not just new teachers and student teachers, but experienced teachers have embedded opportunities to go and observe and conference with and debrief with other teachers on a regular basis. I think that's how growth happens, when we have those open, trusting, transparent relationships where a teacher can say, hey, I'm doing this cool lesson. I'd love it if someone could come and watch. Or, hey, please notice I'm working on this and I'd love to get some feedback. That can really only happen from colleagues if it's embedded within the time of the day. Creo que debemos dar un cambio en la educación. Los docentes hoy en día no tenemos muchas oportunidades de observar a otros profesores. Debemos encontrar la manera de ver a otros docentes, hablar con ellos, etc. Pero no solo nuevos profesores o en prácticas, sino profesores con experiencia también. Aquí es donde se producirá el crecimiento. Debemos tener entre los docentes una relación abierta y transparente en la que podamos pedir a nuestros compañeros que vengan a ver una clase genial que hemos preparado o poder pedirles feedback. Vamos ahora con Amber Harper, productora del podcast The Burn-In Teacher Podcast. Es formadora de profesores, Google Certified Trainer e Innovator y asesora de tecnología en educación. Hey there, everyone. This is Amber Harper from the Burned In Teacher Podcast and burnedinteacher.com. I think one of the most important reasons for me that it's important to make a change in education is because it's so important to help students to think for themselves, make mistakes, and know that it's part of the learning and creative process. And what better of a place is there than a classroom with a teacher that fosters innovation, risk-taking, mistake-making, and collaboration? We don't know what jobs are going to be out there for our students. So the more that we can foster that ideation and innovation in the classroom, the better. So that those kids can go out there and take over the world whenever they graduate or leave our classroom. Una de las razones más importantes por las que debemos afrontar un cambio en educación es porque es muy importante que ayudemos a nuestros alumnos a pensar por ellos mismos, que cometan errores y que sepan que esto es parte del aprendizaje y del proceso creativo. ¿Qué mejor lugar para esto que en una clase con un profesor que promueve la innovación, la asunción de riesgos, cometer errores, la colaboración? No sabemos qué empleos tendrán nuestros alumnos, por lo que cuanto más promovamos esta innovación en las aulas, mejor, para que estos niños, cuando se gradúen y dejen nuestras aulas, puedan dominar el mundo. Vamos con la última intervención internacional. Se trata ni más ni menos que de Casey Bell, creadora de 2 podcasts de éxito, Google Teacher Tribe y Shake Up Learning.
Casey es además profesora, conferenciante y Google Certified Trainer e Innovator. Hi, this is Casey Bell from the Shake Up Learning Show podcast and co-host of the Google Teacher Tribe podcast. And I'm on a mission to shake up learning. I believe that education is in desperate need of a shake-up. Desperate need of a change. And that's my mission. I want to help teachers learn how to use the power of technology to create dynamic learning experiences for their students. I believe we have so many missed opportunities in our educational spaces and in our classrooms that we have the opportunity to give our students the world. We have the opportunity to help them connect and learn and collaborate in new ways and to graduate with more than just good test-taking skills. So I hope all of you will join me in the fight to shake things up and to always do what's best for students. La educación necesita desesperadamente una revolución. Un cambio urgente, y esa es mi misión. Quiero ayudar a que los profesores aprendan cómo usar la potencia de la tecnología para crear experiencias activas de aprendizaje para los alumnos. Tenemos la oportunidad de darle a nuestros alumnos el mundo. Tenemos la oportunidad de ayudarles a conectar, a aprender, a colaborar de nuevas maneras y que se gradúen con algo más que buenas habilidades para hacer exámenes. Así que espero que todos os unáis en esta lucha para revolucionar la educación y hacer siempre lo que es mejor para los alumnos. Como veis, fuera de nuestras fronteras también hay una preocupación por el cambio en la educación. Y es que, a pesar de lo que piensen algunos por Twitter o por las redes sociales, la transformación de la escuela no es una moda pasajera que se han inventado 4 locos y que ya se nos pasará, ¿no? La ventolera. No. Estamos hablando de algo serio aquí. Parece un tópico, pero es que es la realidad. Todo ha cambiado rápidamente en nuestra sociedad. ¿Por qué la educación no debería? Cuando yo estaba en el colegio, tenía que quedar con mis amigos fuera del cole para hacer un trabajo en grupo y prácticamente consistía en copiar información en las enciclopedias que teníamos en la biblioteca del barrio. Le hacías una portada bonita y ¡hala!, a entregarla. La nota dependía de la extensión, del trabajo y de la presentación. Yo tenía mala letra y no se me daba muy bien dibujar, así que copiaba lo más rápido que podía para poder después jugar con mis compañeros. Eso sí, lo mejor, la panzada a reír que me pasaba con mis amigos hasta el punto de que alguna vez nos tuvieron que echar de la biblioteca. Pues sí, eso es lo que recuerdo de esos súper trabajos que me mandaban. ¿Del contenido? Nada. ¿Cuál era el aprendizaje para la vida real? Pues las risas que me echaba con los colegas y a lo que jugábamos después, ¿no? Por el barrio, por la calle, en la vida real. No tenía nada de relación lo que ocurría entre las 4 paredes del colegio con lo que era mi realidad. Eso tristemente todavía sigue pasando. Menos, pero sigue pasando. Para mí es inadmisible. Ahora tenemos internet. No nos hace falta ir a la biblioteca a buscar la información. Pero todavía hay profesores que mandan esos trabajos sin sentido de los cuales no sacan nada a nuestros alumnos. Y bueno, esto es tan solo un ejemplo. Vamos a pasar a poner las opiniones de algunos docentes producto nacional que han querido colaborar en este primer episodio de la temporada, diciéndonos por qué debemos cambiar la educación. Por supuesto, en pequeñas píldoras, porque realmente es un debate que daría para hablar horas y horas. Empezamos con Toni Bernabeu, actualmente tutor de primaria en un colegio público de Santomera. En su cole están intentando y consiguiendo dar un cambio. Vamos a escucharle. Bueno, David, pues menuda pregunta, que por qué es necesario un cambio en educación. Pues para mí la respuesta es muy evidente, muy clara. Creo que la vida evoluciona en todos los aspectos y la educación también. Por tanto, no podemos anquilosarnos o estancarnos en una posición concreta. Conforme van surgiendo nuevos cambios y nuevos aspectos, tenemos que ir adaptándonos a ellos y es fundamental ese cambio. Y la educación, igual que cambia la medicina, cambia la forma de ver las cosas y cambian todos los aspectos que nos rodean en nuestra vida, pues la educación también es así. Yo creo que es importante adaptarse a los nuevos alumnos que tenemos, no son los mismos que hace unos años. Y la escuela también tiene ahora una función distinta a la de años anteriores. No solamente ahora es un centro, o sea, un lugar donde se
transmiten conocimientos, sino donde debemos crear alumnado o fomentar aspectos que anteriormente pues no se tenían en cuenta. En ese tema creo que la neuroeducación es un punto muy importante que podemos empezar a valorar, o ya deberíamos estar haciéndolo, por supuesto. Y otro aspecto también muy importante es el tema de la evaluación. Seguimos enfrascados, empeñados en calificar, en solamente poner notas con exámenes como se ha hecho toda la vida. Y creo que eso es algo que debemos ir cambiando. Pues como ves, esto daría para mucho, pero bueno, yo creo que si ya tenemos una actitud de apertura o de querer hacer o no cerrarse por lo menos a nuevos métodos, a nuevas formas de trabajar, ya sería un punto muy grande. Y ya te digo, el tema de la evaluación creo que es algo que se debe transformar sí o sí. Un saludo, David. Continuamos con José Blas. ¿Qué os cuento de José? Maestro, profesor asociado al Departamento de Organización Escolar en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, constantemente metido en proyectos de innovación. Tiene numerosas publicaciones en revistas, libros, web. Muy recomendable su blog personal que puedes encontrar en jblasgarcia.com. En fin, me dejo muchas cosas sobre José, pero bueno, ahí en su página web podrás ver más. Vamos con su audio. Hola a todos y a todas, soy José Blas García y a petición de David Santos, pues os voy a dar mi opinión sobre por qué es necesario un cambio en educación. Es necesario un cambio en educación porque es preciso conectar la escuela con la vida, la escuela con los proyectos reales y vitales de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Por tanto, el cambio que necesita la escuela es que debe pasar de una escuela reproductiva de estándares y de modelos culturales incluso a una escuela que sea transformadora. No podemos pensar enseñar solamente matemáticas per se, por ejemplo, si la enseñanza de esas matemáticas no van unidas a la mejora del mundo y a la mejora de la vida de las personas. Es preciso, desde mi punto de vista, unir lo que pasa en el mundo, pobreza, migraciones, cambio climático, desigualdades de género o territoriales, destrucción del medio ambiente, con lo que hacemos en la escuela, es decir, con la tecnología, las matemáticas y la química y el lenguaje. Transformación, transculturalidad, transdisciplinariedad, creo que son tres palabras claves para ir diseñando ese cambio que precisa la escuela. Lo que hacemos en la escuela, por tanto, ha de tener un impacto importante, significativo en la vida de todo nuestro alumnado para que todo esto tenga sentido. Y para ello es necesario conectar el espacio exterior de la escuela, la vida, el contexto, el ambiente donde se desenvuelven nuestros alumnos con lo que sucede dentro del aula. Porque desde mi punto de vista, la vida en la escuela es la escuela para la vida. Ildefonso Méndez, profesor de Economía en la Universidad de Murcia y principal investigador y valedor del proyecto Educar para Ser. He querido rescatar este extracto de unos segundos, parte de la charla que tuve con él en el episodio 25. Escuchemos. Que ahora hay un debate que además en redes sociales es bastante activo, ¿no? Yo también lo observo en relativa distancia. Yo creo, bueno, toda postura extrema es normalmente equivocada, ¿no? Pero sí que es cierto que hay evidencia científica por este debate que te digo, David, que veo mucho por Twitter, sobre todo en el que hay maestros muy partidarios de las nuevas metodologías de enseñanza, y luego también se leen a muchos maestros que son totalmente contrarios, ¿no? Sí, con posiciones muy definidas, muy concretas, casi tomando a broma, ¿no? Mucho de lo que se hace como si los niños ahora tuvieran que ir al colegio únicamente a reírse y a pasarlo bien y no a aprender. Bueno, evidentemente esto es el debate que permite Twitter y es lo que hay, ¿no? Es decir, se va a oposiciones extremas sin matices para que quede claro, pero yo quiero pensar que en el fondo todos entienden que estamos hablando de combinar. Aquí nadie está diciendo que la lección magistral desaparezca, nadie está diciendo que lo único que debamos hacer sean cosas muy divertidas, porque así es como mejor se procesa la información, que por cierto es cierto. Pero lo que sí que es verdad es que hay estudios en los que yo he colaborado con la propia OCDE, en los que nos hemos preguntado qué estrategias de enseñanza son las que permiten no solamente mejorar el rendimiento, sino mejorar la motivación, las habilidades no cognitivas de los estudiantes. Y hay un estudio de la OCDE
que se puede descargar de Internet, que se hizo con los microdatos de PISA y de TALIS, que son las encuestas que se hacen a los chicos de 15 años en muchos países del mundo para ver lo que saben hacer con lo que saben de matemáticas, ciencia y de lengua. Y también se le pasa la encuesta TALIS a sus profesores para ver qué estrategias de enseñanza han utilizado en el último año, ¿no? Bueno, la respuesta era incontestable. Los 8 países, entre ellos España, en los que se pudo hacer el estudio y el enlace de TALIS y PISA, el resultado era que solamente había una estrategia de enseñanza que fomentase tanto el rendimiento como la motivación o las expectativas educativas en todos los países, y son países tan heterogéneos como Singapur, España, Suiza, México. Es decir, que no estamos hablando de hecho independientemente de la estructura del sistema educativo, porque no tiene nada que ver en un sitio o en otro. Pero el único tipo de estrategia de enseñanza que de verdad logra no solamente mejorar el rendimiento, sino hacerlo independientemente del rendimiento inicial, es decir, para los que están inicialmente con peor rendimiento, y también las expectativas, son las estrategias centradas en el estudiante, donde podemos hablar desde un trabajo en grupo reducido, trabajar por proyectos que duran al menos una semana. Y pensamos que una de las claves de esa coletilla que establece la OCDE para hablar de estrategias centradas en el estudiante, y es que no sea un proyecto de un día, que sea un proyecto que tenga un recorrido. Entendemos que la clave de esa eficacia que tiene, no solo en rendimiento, sino en motivación, viene del hecho de que requiere planificación. Cuando tú estableces un objetivo de entrega de un trabajo entre varios compañeros que se tienen que repartir partes del trabajo o roles en el desarrollo del mismo, un trabajo cooperativo, pues tiene que existir una planificación, tiene que existir una cadena de trabajo o una cooperación concreta, se reparten roles, se asumen responsabilidades, se establecen objetivos, y todo eso es lo que pensamos que de verdad está funcionando y haciendo que esas estrategias de enseñanza sean interesantes. Ahora bien, en ningún caso nadie dice que el único tipo de estrategia de enseñanza que pueda haber en un aula sea esa, pero lo que sí que decimos es, por favor, démosle cada vez un poquito más de importancia y de respeto y de peso relativo a las estrategias activas o centradas en el estudiante, porque no es una cuestión de opinión, es que hay evidencia científica que dice que son mucho más eficaces. Vamos a escuchar ahora a Olga Casanova, coautora de libros como Directivos de Escuelas Inteligentes, La escuela ya no es un lugar, o el más reciente, Influencers Educativos. Certificada en Liderazgo en la Innovación y la Creatividad, licenciada en Filología Hispánica, diplomada en Magisterio y socia fundadora, directora y formadora en Arcix Formación. Falta aprender no solo en un tiempo de la vida, sino a lo largo de la vida, y llevarse herramientas con las que no solo interpretar el futuro, sino hacer real el mejor futuro, con una cultura renacentista enorme y con sentido de servicio, creatividad, generosidad. Así que la escuela no puede seguir estando mirando por el retrovisor, sino que tiene que ponerse en línea de horizonte. Y ya lo estamos haciendo. O sea que ya no hablamos de la escuela del futuro, sino de la del mañana, porque la estamos construyendo ya. Bueno, y por último, pero no menos importante, contamos con la opinión de Juanjo Vergara. Estoy seguro que conocéis a Juanjo, autor de los libros Aprendo porque quiero y Narrar el aprendizaje. Excelentes libros sobre ABP. Si no lo has hecho ya, escucha la charla que tuve con él en el episodio 21 de Píldoras de Educación. Juanjo Vergara es especialista en innovación educativa y metodologías activas, formador y docente, pedagogo especializado en gestión y dirección de centros educativos. Vamos a oírle. Hola David, encantado de volver a estar contigo y encantado pues para celebrar el inicio del nuevo curso, ¿no? Y contestarte a esta sugerente pregunta que, como muy bien dices, daría como para estar hablando frente a un café durante pues muchos minutos, ¿no? ¿Por qué debemos dar un cambio en la educación? A mí se me ocurre centrarme quizá en 2 aspectos, solamente para que sea como muy breve. Mira, la primera tiene que ver con ser capaz de mirar y de mirar lo que tenemos delante, ¿no? Es decir, la educación debería poder dar respuesta por lo menos a 3 escenarios del individuo. Un primer escenario más micro, ¿no? Más relacionado con él mismo, con la persona,
y que debería dar respuesta a preguntas como ¿qué necesito para desarrollarme como persona? Y cómo respondo como individuo pues a lo que sería mi itinerario vital, ¿no? Entonces ahí debemos de pensar que realmente las necesidades personales micro que tiene un aprendiz hoy en día han cambiado radicalmente en las últimas décadas, ¿no? Luego habría como otra esfera más meso, ¿no?, que tiene que ver con el mundo de las relaciones, ¿no? Y es que tendría que dar respuesta o ayudar a dar respuesta a cómo me relaciono. Y en el cómo me relaciono, pues es cómo me relaciono con el resto de las personas, ¿no?, en el tú a tú directo, ¿no? Y vemos cómo el modelo relacional afectivo ha cambiado radicalmente, el modelo de pareja, las amistades, los modelos relacionales han cambiado radicalmente, ¿no? Entonces es un motivo para que el instrumento, que es la educación, que debería dar respuesta a este escenario también, pues debería de cambiar. Y luego, por último, la otra esfera, que sería más macro, que es cómo participo en la comunidad. Y entendiendo sobre todo en cómo participo y cómo accedo a la toma de decisiones, es decir, a que mi voz, la voz de cada persona, influya realmente en la marcha, en hacia dónde va la comunidad. Y en este sentido hay que reconocer que también es urgente, ¿no?, que se genere un cambio. Y esto me lleva al segundo elemento que quería compartir contigo, y es que ¿por qué tiene que cambiar la educación? Porque yo creo que la educación tiene que dejar de ser solamente un elemento transmisivo que fundamentalmente protagoniza pues la educación, ¿no?, a lo largo de los años. Actualmente yo creo que tenemos que reconocernos en una realidad, y es que estamos en un mundo en un auténtico colapso medioambiental. Es decir, el que no lo quiera reconocer es que no sabe mirar ni siquiera los periódicos, ¿no? Entonces, esto no van a cambiar pequeñas acciones. Lo que necesitamos es una nueva manera de relacionarnos con el planeta, en definitiva. Y esto es una manera distinta de habitar el mundo, es posicionarnos en rectos. Entonces yo creo que la educación tiene que ser un actor fundamental que obligue a las personas pues a tomar partido en relación a cómo quiere habitar el mundo. Entonces yo creo que hay motivos de sobra, ¿no?, para pedir que la educación cambie y que se convierta en un actor importante a la hora de que los que aprenden, pues miremos la realidad, la realidad que habitamos en lo pequeño, en lo cercano, pero también en lo macro, en lo planetario, y empecemos a tomar partido en relación a ello. Y estos serían algunos de los elementos por los que empezaría aquel café, ¿no?, que seguro nos llevaría a discusiones más interesantes y analizar otros puntos, pero yo creo que son unos elementos suficientemente importantes como para decir que la educación tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. En definitiva, el cambio es un cambio de mentalidad. No necesitamos un cambio en cuanto a determinadas herramientas exclusivamente didácticas, no necesitamos un cambio en materiales, sino lo que necesitamos es una manera distinta de entender la educación, ¿no? La educación como un agente que pueda empoderar a las personas. Y este cambio, pues ese cambio como es un cambio de mentalidad, es un cambio lento en términos históricos, y por lo tanto, pues claro, ahí estamos asistiendo pues realmente a un momento pues que a algunos nos gustaría que fuera más deprisa, otros lo ven excesivamente rápido, ¿no?, pero que desde luego es necesario innegablemente. Hay una buena noticia, me gusta decir que hay una buena noticia, y es que cada vez vemos más docentes que están deseando cambiar, ¿no?, están queriendo cambiar. Tú sabes que yo este grupo lo llamo grupo de los insatisfechos, ¿no? Es decir, son docentes que miran la realidad, que se dan cuenta de que la educación que tienen actualmente no es la educación que necesitan sus alumnos, y no es que tengan excesivamente claro qué deben de hacer, cómo deben de trabajar sus clases o cómo deben de realizar pues sus acciones formativas, etcétera. Pero lo que sí tienen claro es que en comunidad son potentes, ¿no?
y entonces se ha generado todo un grupo de docentes que están constantemente debatiendo, compartiendo y reflexionando sobre la educación que sueñan. Y yo creo que eso es una gran noticia que apoya la idea de que hay algo que cambiar en la educación. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado con vuestra opinión. De verdad que con vuestra opinión enriquece mucho el contenido del podcast y estoy seguro que va a ayudar mucho a nuestros oyentes. Gracias. Es hora de que cambiemos, pero debemos tomárnoslo en serio, sin prisa pero sin pausa. Quiero que este curso des un paso adelante en esta necesaria transformación que debemos afrontar y que hagas algo, que pruebes algo que todavía no hayas hecho, pero algo con la mente en los alumnos, por supuesto, algo que esté basado en su realidad, que les haga protagonistas y que produzca en ellos un aprendizaje duradero y para la vida. Y para que esto se produzca hay varios aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Un aspecto son las ideas, por supuesto. Es importante, pero no es lo único. Otro aspecto que debemos fomentar para que se produzca un auténtico aprendizaje son las relaciones. Hay una realidad, y es que cuando aprendemos juntos, aprendemos mejor. Para que este aprendizaje sea duradero, tenemos que conectarlo emocionalmente. Sin emoción no hay aprendizaje. Y como dice Juanjo, al final aprendo porque quiero. Y por último, pero no menos importante, hacer. Deja a los alumnos que hagan y deshagan, que sean ellos los que se equivoquen, que investiguen, que corran riesgos. Se aprende haciendo. A la hora de que implementes metodologías activas, debemos tener en cuenta una serie de características, bajo mi punto de vista, y bueno, que ya hemos ido viendo, o mejor dicho, escuchando a lo largo de más episodios de Píldoras de Educación. Ten en cuenta los intereses de tus alumnos. No vale de nada que les creemos esa superclase gamificada sobre un tema espectacular, super mega guay, si al final a nuestros alumnos no les interesa y no conecta con sus intereses o su realidad. Por supuesto, podemos hacerlo así, de esa manera. Y luego, cual encantador de serpientes, vendérselo de tal forma que al final estén súper motivados. Sí, es verdad. Bueno, eso te lo puedo comprar. En mi caso, durante el verano, por ejemplo, no preparo nada para mis clases, porque será cuando llegue ahora, en septiembre, mire la cara de mis alumnos, establezcamos una relación conmigo, entre ellos, nos conozcamos, estemos en sintonía. Entonces es cuando vemos a ver sus intereses. Les preguntamos. Estamos hablando de alumnos desde educación infantil. Da igual la edad. No me voy a enrollar mucho más en esto porque ya dediqué un episodio entero a ello, el número 29. Otro tema importante es colabora con tus compañeros. Enséñales lo que haces, que te enseñen a ti. Compartamos y planifiquemos conjuntamente. Abre las puertas de tu aula. El proyecto educativo de un colegio siempre va a tener mucha más repercusión en nuestros alumnos cuando se construye en conjunto. Todos a una. Los francotiradores educativos, aquellos que hacen cosas solos en sus coles, siento deciros que escaso impacto van a tener en los alumnos. Bueno, al menos tendrán más impacto que los profes que se han quedado anclados en siglos pasados, eso seguro. Pero si logramos hacerlo como equipo, todo tendrá más sentido y tendrá un mayor calado en nuestro alumnado. Involucra a las familias, ábreles también las puertas a ellos, manténlos informados de todo lo que se está haciendo y lo que están aprendiendo sus hijos. Escuela y familia debe estar lo más unida posible. Si hablamos de que el aprendizaje tiene que ser real, un aprendizaje para la vida y un aprendizaje globalizado en el que no hay compartimentación, ¿no? en materias, la escuela y la familia debemos ser uno también, para darle mucho más sentido a lo que estamos haciendo dentro de nuestros centros y que no parezca que lo que se hace en el aula pues solo ocurre ahí y bueno, pues así no tiene ningún sentido. No introduzcas esa metodología que ahora está tan de moda y que suena fenomenal solo porque es trending topic, por ejemplo. Búscale sentido, tu sentido, el de tus alumnos. Piensa en ellos primero, que sean partícipes y no solo eso, sino que protagonistas. Nunca pierdas la curiosidad, nunca pierdas la inquietud. Debemos ser inquietos, no acomodarnos en lo que sabemos y quedarnos aislados. La curiosidad, según la neurociencia, pone al cerebro en modo aprendizaje. Es esencial para la apertura y la flexibilidad mental. La curiosidad se define como el aspecto emocional de los seres vivos que engendra la exploración, investigación y el aprendizaje. Así que fórmate,
y vuélvete a formar. Debemos estar en constante proceso de formación. Más que formación, yo lo llamaría desarrollo profesional. Creo que tenemos la obligación moral de formarnos por nuestros alumnos, más allá del cobro de sesenios o razones similares. ¿Os imagináis a un cirujano que lleve 10 años sin reciclarse? ¿O un abogado que no esté actualizado con lo último en legislación? Pues porque esto sí que ocurre en la profesión docente. Esto no puede ser. Sea cual sea la metodología que uses, hazte una pregunta. Escucha atentamente porque es muy importante. ¿Estoy incluyendo a todos mis alumnos? Si no es así, cuando dejamos alumnos atrás, cuando no hay inclusión, para mí, eso no es educación. Por último, quiero que te emociones, que disfrutes y transmitas tu pasión a los alumnos. Juntos tendréis una aventura de aprendizaje. Bueno, pues llegamos al final de un episodio más de Píldoras de Educación. No ha estado mal para empezar el curso. Espero que todas esas energías con las que llegas al comienzo del curso las inviertas en el bienestar de tus alumnos. Es una maravilla ver lo que estáis haciendo en las aulas y la cantidad de ideas que generamos cuando las ponemos en común. Si te ha gustado el episodio, déjame tus reseñas y 5 estrellas en Apple Podcast. Ya van 31. O bueno, en la aplicación de podcast que utilices también. Ayudarás a que más docentes conozcan el podcast y se puedan animar a subirse a este maravilloso carro del cambio. Me encantaría conocer tu opinión, tener tus comentarios. Puedes contactar conmigo a través de Twitter o Instagram, en los que tengo el mismo usuario, que es @davidsantos_a, o puedes ir a píldorasdeeducación.com, donde encontrarás todas las formas de contactar conmigo. Recuerda que puedes ir a escuchar el otro programa que hago con José David Pérez, G Suite Edu Podcast, y también el nuevo podcast que me he sacado de la manga sobre productividad y tecnología, Beta Permanente. Te deseo un feliz e innovador curso. Hasta el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.